mixtele.tv. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mucho gusto saludarles en una emisión más del Coaching y Tú. Hoy es miércoles 31 de octubre. Hoy termina el mes de octubre, mañana empezamos el mes de noviembre y estamos empezando a sufrir los estragos del megacorte. Ojalá que les sea leve a todos los que viven en esta CDMX, que les sea de lo más leve, que la pasen bien y pues a ver cómo hacemos para ahorrar agua porque la cosa está media complicada. Muchas noticias, muchas cosas, muchas situaciones que se han venido ocurriendo. Pero bueno, finalmente ese no es el tema del día de hoy y eso no lo vamos a platicar más que en otra ocasión. Prometo hacerlo solemnemente en breve porque yo sé que a ustedes también les interesa. Déjenme decirles que el día de hoy me siento profundamente agradecido porque tener a las autoridades, y me refiero en el aspecto de la experiencia, del conocimiento, de la práctica, de sus profesiones, es maravilloso. El tema es un tema ciertamente complicado, del que poco se habla, pero que existe, que son los desórdenes alimenticios. Para ello, obviamente, necesito asistirme de la opinión de un par de expertas y de antemano les ofrezco una disculpa porque una de ellas aún no llega. Está sufriendo los estragos del tráfico, pero sé que está muy cerca, está por llegar y ahora mismo que nos haga favor de avisarnos que ya está aquí, se incorporará con nosotros a la charla. Mientras tanto, déjenme darle la más cordial bienvenida a una extraordinaria mujer, amable, simpática, conocedora, experta y además de todo, doctora. Ella misma les va a decir en qué, para que no sea yo el que hable de más, ni mucho menos, pero tengo un gran gusto en poderles presentar a mi queridísima Isadora Martínez. Isadora, un placer. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Carlos, por permitirme estar en tu programa. Pues sí, soy Isadora Martínez, yo soy psicóloga de formación, tengo una maestría en psicoterapia psicoanalítica y un doctorado en psicología por la UNAM y tengo más de 15 años de experiencia tratando los desórdenes alimenticios. Justamente por eso quería que tú misma lo comentaras, porque nada como hacerlo de viva voz. Tú sabes que de alguna manera eso es lo más importante. Y ahora que llegue Sara, bueno, pues evidentemente ya nos hará favor de incorporarse con nosotros a la charla. Desórdenes y trastornos alimenticios. Qué tema tan complicado. Bastante complicado. ¿Con qué frecuencia se presenta esto, Isadora? Mira, los trastornos de alimentación son una problemática que cada vez va hay más personas que están padeciendo de este tipo de situaciones. Okay. Normalmente la mayor parte de la población que los presenta son mujeres, empiezan en la adolescencia y es un problema que si bien considerando la población en general, el grueso de la población, se presentará ya diagnosticados como tal, quizá entre un 3 y un 8% en la población de mujeres. Es un problema que si bien las estadísticas, cuando doy estos datos, no son tan alarmantes, te podría decir que en la anorexia es la segunda causa de muerte en adolescentes. En ese momento ya cambia la perspectiva cuando pensamos en que las adolescentes mueren de anorexia. Segunda causa de muerte después que del suicidio. Es que también el tema del trastorno de alimentación no es nada más que se mueran por la inanición, no, claro, sino puede ser también por suicidio. O sea, porque finalmente los trastornos de alimentación son una enfermedad mental. De acuerdo. Es una enfermedad emocional. Sí. Claramente se expresa a partir en el cuerpo, por las dificultades que tienen para comer, por los patrones disfuncionales y la relación tan problemática que tienen con la comida. De acuerdo. Pero en realidad la base es un problema emocional. Por lo tanto, cuando se instaura la enfermedad,
Las consecuencias es en lo físico por la cantidad de problemas que hay, por los cambios metabólicos y las alteraciones que hay en todas el cuerpo, en todas las funciones del cuerpo, pero en la parte emocional se va degradando cada vez más. Cada vez más aparece ansiedad, depresión, y entonces las causas de muerte a veces es por suicidio. Qué fuerte dato. A ver, segunda causa de muerte en adolescentes. Hablamos de adolescentes hasta los 18, 19, Pensemos como a los 22, pensando 22, que es más alarmante todavía, porque estás hablando ya de una supuesta condición en la que empiezas a entrar en una etapa de adultez, donde se supone que tienes un poco más de lucidez o de claridad con respecto a la vida. Entonces, iniciando a los 12. Mira, cada vez la edad de inicio es menor. Antes empezaban en la adolescencia tardía, a los 15, 16 años. El problema además con esos trastornos es que son invisibles, no llegan tan fácil a los consultorios. Entonces hay muchos casos que están, la enfermedad es subdiagnosticada. Okay. Pero ahorita ya empezamos a ver pacientes desde los 8 años, 10 años, ¿no? Que ya tienen un patrón muy disfuncional en relación con la comida. Tan temprana la edad. Tan temprana la edad. Fíjate que Qué impresión. En estudios realizados por la UNAM, en el equipo de la UNAM y del Instituto Nacional de Psiquiatría, tienen artículos publicados donde se habla de que el 18% de las adolescentes, y empiezan a hacer estudios desde la primaria, desde las niñas de quinto, sexto de primaria y en secundaria sobre todo, tienen una gran preocupación por bajar de peso. Se involucran en dietas desde los 10 años, que esos son como las conductas de riesgo, son como las puertas de entrada. A ver, déjame tratar de retomar un par de cosas que me parecieron muy pues, interesantes y delicadas. Las mujeres en general son quien lo presentan. La mayor parte sí. O sea, de ese universo, un 95, un 96, 97% son mujeres. Pues mira que las estadísticas que se tienen reportadas sería en un 90-10. 90-10. 90-10. O sea, es una proporción desproporcionada. Sí. 90-10. ¿Alguna razón en particular del por qué las mujeres, Isadora? Mira, es que en las mujeres está mucho más asociado, como los estándares culturales de belleza están puestos en función del peso y de la forma del cuerpo. O sea, hay digamos que la parte neurálgica es el ego o la vanidad, o la necesidad de crear sentimientos de pertenencia a grupos o por estándares que ellas ven, o cuál es la razón. ¿Sabes qué? Se me hace terriblemente preocupante. O sea, ¿cuál puede ser la causa que en algún momento les provoque a las niñas a tan temprana edad empezar a distorsionar? Porque esto me queda claro que es una distorsión de su propia imagen. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Uno de los síntomas es que hay una alteración en cómo se perciben. Es correcto, pero a tan temprana edad. Mira, no es que a tan temprana edad se dé esta distorsión. Pensemos en que todas las mujeres estamos expuestas a una presión social por la delgadez. Las características que son valoradas en las mujeres es el físico. Los hombres no estaban, actualmente hay más presión, pero tradicionalmente las mujeres son reconocidas por las características físicas. Por lo tanto, hay una presión social y eso es como un factor pues, de riesgo. El ser mujer te pone en riesgo de poder, de alguna manera, estar involucrada en querer tener un cuerpo que cumpla con los estándares sociales. Independientemente de tu actividad. Independientemente de tu actividad, simplemente por el hecho de ser mujer. Correcto. ¿Sabes? O sea, es una cuestión de género totalmente. Sí. O sea, sí es una cuestión donde las mujeres es más fácil que puedan desarrollar como esta obsesión por querer lograr tener un cuerpo perfecto definido por la sociedad, porque los estándares de belleza de lo que es una mujer atractiva, si nosotros vemos a las modelos, por ejemplo, ¿no? Las características de las modelos, las características físicas han ido cambiando a lo largo del tiempo. Es que es eso, los estándares sociales, son los estándares las exigencias de la puerta de tu casa hacia afuera. Así es. Y evidentemente todo esto, insisto, el sentimiento de pertenencia por estar en algún grupo con determinadas populares, con determinadas situaciones, donde hay ciertas exigencias para que seas tú parte de ese pequeño núcleo,
pues obviamente te obliga, en el peor de los sentidos, a establecer, incluso a costa de tu propia salud, estar conviviendo o sintiendo que eres parte de... Pero sabes que, perdón, es que sí me has dejado impactado. Yo no me imaginé que fuera esa la proporción, ¿eh? De verdad. O sea, no me imaginé ni que tampoco a tan temprana edad. Cada vez haciendo más temprana edad. Mira, pensemos en la identidad, pensemos en cómo nos definimos como seres humanos, como personas, qué es lo que nos hace sentir valiosos, cuáles son las características que vamos a reconocer como buenas en nosotros. Es importantísima la mirada, el reconocimiento de los demás. O sea, para empezar de la familia y después de los pares. ¿Por qué se da en la adolescencia? Porque es un momento donde es muy importante, como tú lo mencionabas, la pertenencia. Sí, claro. Entonces, el yo sentirme que pertenezco me hace sentirme bien. Y si yo me siento que no pertenezco, aparecen un montón de problemas emocionales. O sea, aparece depresión, aparece la insatisfacción, ansiedad, y eso es lo que fomenta o facilita de alguna manera en la mente que si yo logro cumplir con esos estándares, si yo logro tener ese cuerpo que la sociedad me dice, que los medios de comunicación me dicen, que es lo que me va a asegurar el tener amistades, el tener una pareja, el tener reconocimiento, el ser reconocida, eso hace que en la mente se diga, si yo logro tener eso, entonces la consecuencia va a ser que voy a ser feliz y voy a estar satisfecha o voy a tener éxito. Ahora, hay variables que pueden detonar en algún momento. Primero, estás en una edad vulnerable. Y para un montón de problemas. No ¿Estamos de acuerdo? O sea, estás vulnerable. Claro. Hormonalmente estás sufriendo cambios, modificaciones, etcétera. Traes una cosa de fábrica que se llama genética. También. Que de alguna manera te puede generar predisposiciones o situaciones físico-anatómicas, pues que contra eso no puedes hacer nada porque es tu paquete de fábrica, por decirlo de alguna manera. Y si a esa parte le añades la presión externa del querer pertenecer o el tipo de influencia que tenemos a través de la condición, mira, yo no me quejo de la virtualidad. Es más, yo amo la parte de la virtualidad, pero sí me queda claro que son terriblemente malas como nanas. La influencia que pueden provocar redes sociales, comentarios, estigmatizaciones, son influencias para acá o para acá, no hay un término medio. Sí. ¿Estamos de acuerdo? O sea, son a los extremos. O son terribles o son muy positivas. Pero no hay una condición en la que digas puede haber un balance, puede haber un equilibrio. Lamentablemente te llevan de extremo a extremo. Entonces, retomando, si esa vulnerabilidad o esa fragilidad la sumamos en un conjunto, eres una bomba de tiempo. Es decir, eres carnita fresca para ser presa de una condición como estas. Mira, estás comentando dos cosas que me parecen sumamente importantes. Como bien dices, son enfermedades muy complejas y son multifactoriales. Sí. O sea, no podríamos decir que porque soy mujer y porque estoy en la adolescencia voy a desarrollar un trastorno de alimentación. Correcto, eso es correcto. Pero sí, el ser mujer, estar en la adolescencia y tener determinadas características, como bien lo dices, genéticas, porque se ha demostrado que hay algunos aspectos pues constitucionales, ¿no? O sea, finalmente, así como en las características físicas, si hay una chica que tiene un cuerpo mucho más robusto y otro que lo tiene delgado, por más que la que tiene el cuerpo robusto no coma para bajar de peso, no va a lograr tener el cuerpo que quisiera. Correcto. Y además son también cuestiones familiares, ¿no? O sea, ahí los factores que podríamos tomar en cuenta son, sí, la constitución, como dices, del cuerpo, ¿no? También la constitución mental. Hay gente que somos más vulnerables que otras y tenemos más fortaleza para enfrentar dificultades. Tenemos una familia con determinadas características que nos puede hacer más vulnerables a presentar dificultades emocionales, más lo social. Entonces, en realidad es una enfermedad bastante compleja por esos factores que hay, que se relacionan íntimamente unos con otros y no podríamos hablar de una sola causa. Lo que sí es que en la adolescencia hay una vulnerabilidad y si uno ya tiene constitucionalmente y ambientalmente, ambientalmente me refiero a la familia claro, y a las situaciones que hemos vivido en la vida, círculo, sí es más fácil que sea campo fértil para que entonces lo social sea como la semilla que hace que se genere una obsesión por lograr tener un cuerpo perfecto, entre comillas. La parte económica, ¿qué papel juega, Isadora?
Fíjate que durante mucho tiempo se consideraba, ¿no? Y los estudios que había, era que era una enfermedad de clases socioeconómicas altas. Correcto. Yo creo en lo personal que estos datos, bueno, y que además, bueno, depende de las clínicas. Las clínicas especializadas podrías ver que para que alguien pueda pagar un tratamiento que implica mucho dinero, porque eso es otro problema, son tratamientos muy caros. Serían los que estuvieran como identificados. Nosotros podemos ver en el Hospital de Nutrición, en el Instituto Nacional de Nutrición, hay una clínica de trastornos de alimentación y las personas que llegan ahí son personas de bajos recursos. Hazme un favor, Isadora. Sí. Yo creo que esta parte de la influencia del factor económico es importante mencionarla porque me parece que ningún nivel socioeconómico estaría exento. Exactamente. Yo creo que el problema es que no se veían, porque Correcto. no llegan a tratamiento. Entonces, si te parece bien, vamos a hacer el primer corte Sí. y regresando lo hablamos de manera extensa porque yo creo que sí merece un bloque completo para poder atenderlo. ¿Te parece Claro que bien? sí. Amigos, muchas gracias. Vamos a hacer nuestro primer corte, no tardamos, regresamos enseguida. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. Astele.tv.
Astele.tv. Amigos, muchas gracias. Estamos de regreso. Y bueno, antes de irnos al corte, les comento dos cosas importantes. Uno, Sara, no, espero que no tarde más, ya debe estar por llegar. Y les ofrezco y les reitero la disculpa del inicio, pero yo espero que ya no tarde para que se incorpore con nosotros a la charla. Y bueno, esperemos que no tarde más. Pero bueno. Esperemos que no. Y antes de irnos al corte, estábamos comentando, Isadora, el factor económico. Déjame tratar de resumirlo y de sintetizarlo de la mejor manera. Hoy ya el factor del nivel socioeconómico ya no importa. Es decir, ha permeado en cualquier nivel, Sí. incluso en los estratos más bajos. Sí, seguro. ¿Es correcto? Sí, sí, sí. Ok. Me decías que en el Instituto Nacional de Nutrición Hay ya una hay una clínica. clínica. Sí, ya tiene muchos años. Y donde normalmente atienden a gente de escasos recursos. Así Porque es. finalmente, a pesar de que el instituto es reconocido a nivel mundial Sí. por la calidad de los servicios médicos duda. que ofrece, es un hospital que pertenece al sector salud. Es decir, es de asistencia. ¿De acuerdo? Entonces, el que ellos tengan, obviamente, como hospital de nutrición, se llama nutrición, no sé por qué razón, porque atienden todo, en general, pero bueno. Insisto, es uno de los hospitales, yo creo que con mayor reconocimiento a nivel mundial, porque he tenido la fortuna de conocer mucha Sí. gente que trabaja ahí y realmente ellos tienen una clínica de Sí, atención. fue y la primera tratamiento. clínica, me parece, en México, formalmente, ya tiene muchos años, no sé si 20 o 30, no te tengo el dato, creo que 30. Y es gente muy especializada. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Cuándo fue la primera vez que tú te acuerdas, Isadora, o que tengas, no sé si tengas el dato, que de alguna manera se detectó esta parte que ya puede ser considerada un problema de salud pública? ¿O Mira, todavía no? déjame comentarte una cosa al respecto. Digo, como trastornos de alimentación, tienen muchísimos años, décadas, ¿no? Está incluido No, me queda claro, no, dentro pero de los trastornos digamos ya, mentales. no, pero ya como detonador, es decir, de darle de voltear los reflectores Híjole, hacia yo ellos. creo que aún no está detectado como un problema de salud pública. Todavía no. Y yo creo que déjame comentarte cuáles son los trastornos de alimentación. Creo que valdría la pena hablar de favor. ellos, ¿no? Los más conocidos son la anorexia y la bulimia. Mm. Y está también ahora reconocido como tal en los manuales de psiquiatría, los trastornos por atracón, que en alguna otra plática ya lo habíamos comentado. Sí. Los trastornos por atracón están vinculados con el comer compulsivo y están vinculados con la obesidad. El 30% de la obesidad está relacionado, tiene de base un trastorno de alimentación. La obesidad normalmente se aborda desde la cuestión médica y desde la Correcto. cuestión nutricional. Cada vez más se le da más importancia a los aspectos emocionales que están vinculados con las dificultades para mantener una relación sana con la comida. Si nosotros pudiéramos ver que los trastornos por atracón están vinculados con la obesidad, y la obesidad es un problema claramente reconocido y de los principales que tenemos que atender, ¿no? Y en nuestro país, se le pudiera dar más importancia a lo emocional que está vinculado con lo físico. No Bueno, sé si de me hecho, explico. y corrígeme, pero somos el país que tiene el primer lugar mundial, tristemente, en obesidad infantil. Así es. Ujú, es correcto. Es decir, quiere decir que esto no es casualidad. Quiere decir que la gran parte de la alimentación, si se le puede poner, déjame ponerlo entre comillas, de este segmento de la población, pues no es alimentación como tal. O sea, están chatarrizados o mal nutridos. Porque ahora, la situación es que el hecho de que estén gorditos, no necesariamente estén bien nutridos. Puede haber niños que sean obesos con desnutrición. Sí, de acuerdo. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí, de acuerdo. Por muchos Sí. factores. El punto es que independientemente de ese patético primer lugar, ¿por qué tenemos el primer lugar en lo peor, carajo? A mí me da mucha rabia, pero bueno. Ese paso de la obesidad infantil, que me quiero pensar termina, no sé, a los 10, 11 años, para entrar a la pubertad, pues los niños se van a seguir manteniendo obesos de alguna manera. Independientemente de la condición de bullying y de etcétera, 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 que los pueden molestar en el colegio, el problema de salud emocional al que se enfrentan. Sí, sin duda. Porque ya no es nada más la cuestión de la salud física. Ya hay un problema de trastorno emocional, Es de que- percepción. Mira, es un problema de sufrimiento, ¿no? O sea, Sí, porque el tema de claro. la obesidad no es nada más que el cuerpo tenga alteraciones metabólicas Claro. y que haya un problema de diabetes y que haya un problema de amputaciones de los miembros inferiores, ni
todas las implicaciones en la salud que tiene la obesidad. Normalmente desde la medicina se aborda el tema médico, se aborda el tema del cuerpo, la parte emocional, la parte de la mente, la parte de el sufrimiento. Ese es un reto, me parece, que tenemos en el mundo y en México muchísimo, de darle importancia al sufrimiento que hay abajo de esos cuerpos. Y Sí, que claro. el tema no sea modificar la conducta, modificar, como tú decías ahorita, estamos chatarrizados. El tema me parece que no es quitar las chatarras de, No, no, de estoy de las acuerdo. escuelas, porque finalmente la gente no es que coman, porque también hay una falta de información y se necesita muchísimo. Yo creo que muchas de las estrategias que el gobierno ha implementado es para educar a la gente, para Así es. proporcionarles información para que sepan cuál es la implicación que tiene de lo que comen, para que tengan otro tipo de hábitos. Yo creo que eso es muy valioso, aunque no es suficiente. Porque ya cuando se tiene un sufrimiento importante, ya cuando ya la comida ya se necesita para quitarse un sufrimiento, no es suficiente la información. Se tiene que abordar la emoción. Ese es mi punto. Claramente hay una implicación física. Sin duda, sí. Absolutamente. Pero también hay un compromiso emocional Sin duda. que tiene que ser atendido desde otra perspectiva completamente diferente. Es decir, ya requiere de una atención integral, multifactorial. O El sea, reto- ya se vuelve multidisciplinario en cuanto a la atención. Mira, el reto de estos trastornos, yo creo que Perdón. se necesita que nos capacitemos más, formar a más especialistas y que se pueda hacer un trabajo más que Integral. multidisciplinario. Te voy a decir como hace poco estuve pensando sobre el término multidisciplinario y el término interdisciplinario. Multidisciplinario implica que hay varios especialistas Es de correcto. la salud que abordan un problema, un paciente. Pero inter es que están Interdisciplinario interactuando. es que tenemos que estar Por pensando supuesto, juntos claro. qué es lo que está pasando con ese paciente. supuesto. ¿Cuál es el efecto que tiene en lo emocional una intervención médica o cuál es el efecto en lo médico desde una intervención emocional? Más que multi, es Es interdisciplinario. interdisciplinario. Claro. No es nada más que mi Maravilloso. paciente vaya con un psiquiatra, ¿no? Porque Sí, claro. la manera en como nosotros trabajamos es que trabajamos de una manera interdisciplinaria. No es nada más que esté el psiquiatra, que esté el médico endocrinólogo, que esté la nutrióloga, que esté yo como psicoterapeuta individual y tengamos a la psicoterapeuta familiar. Por supuesto. O a grupos de autoayuda que también nos vemos apoyados por estas estrategias. En realidad tenemos que pensar juntos los casos para que podamos ir identificando qué es lo que está pasando, cuál es la evolución del paciente y pensemos en qué es lo que tenemos que hacer con cada cosa. A ver, Isadora, déjame preguntarte algo que desde hace rato, pero no quise interrumpirte. Esos multifactores que pueden provocar la parte física contra la parte emocional, la parte de la influencia externa, la parte de la influencia del primer círculo, de ese círculo íntimo de alguna manera, más el nivel socioeconómico, prácticamente convierte bombas de tiempo. Y si a eso le añades la a veces patética influencia que pueden tener las redes sociales, como los famosos retos estos de la ballena azul o no sé qué tantas cosas, realmente estás agarrando híjole, es que no sé cómo decirlo para que no suene tan feo, porque déjame mentalmente replanteármelo. Realmente estás tomando a un ser humano vulnerable, frágil, inexperto, para poder hacerlo pedazos si está mal atendido, mal orientado, mal guiado. Y si a eso le sumas que en algún momento puede estar en un hogar, ya no digas disfuncional, mal integrado, me parece entonces que son pues, víctimas infalibles. O sea, son víctimas inminentes Mira, de cuando caer no solo en esto, sino quizás también en adicciones. Sí, yo creo que las causas, yo cuando hablo de la prevención, no es la prevención sobre el trastorno de alimentación, no es quitar esos factores. Yo creo que los factores de vulnerabilidad, los factores de riesgo para las adicciones, ahora que cada vez tenemos más como personas que se cortan, por ejemplo, ¿no? Es el cutting. El famoso cutting, ¿no? El famoso cutting. Claro. Las adicciones, los trastornos de alimentación, la promiscuidad sexual.
que también Claro. es un problema muy importante ahora. Las drogas sin duda tienen una base común. Oye, O sea, el en realidad despertar hay sexual una... a tan temprana edad. Cuando no están preparados, cuando tienen 10 años, cuando tienen 12 años, no tienen todavía la posibilidad de entender qué es lo que está Eso es pasando. correcto. Están muy revueltos y desde ahí ya parecería que son como adultos, ¿no? Donde además creo que en el sentido de la conducta, pues, y falta la posibilidad de entender qué es lo que les pasa. Revueltos Por lo es tanto, piropos, creo que eso es un caos. Lo Exactamente. decimos así. Pero creo que los factores de riesgo emocionales, si bien cada una de esas condiciones que acabo de mencionar tendrían sus peculiaridades, los factores de riesgo son los mismos. O sea, hay una dificultad importante en identificar, eso a veces uno no lo podría creer cuando uno sabe cuando tiene hambre y cuando ya está lleno, cuando ya tiene saciedad. No pueden reconocer cuando tienen hambre y cuando ya están saciados. Por lo tanto, no reconocen las señales del cuerpo. Y así como esas señales del cuerpo, tampoco reconocen qué es lo que sienten. Saben que es la angustia, Correcto. pero no saben qué está pasando de curioso es miedo, que de enojo. hay una hormona, la grelina, que manda la señal, como decimos coloquialmente, cuando el flotador llega a sus niveles, dice, ya basta. En condiciones normales, sí. Ok. Y de pronto darte cuenta que ese nombre, cuando me lo comentaste, me acuerdo mucho que yo lo comparaba con la comilona y me decías, es una forma de decirlo. Pero ya es un síndrome, el síndrome del atracón. Del atracón, sí. Cuando Es increíblemente significativo desde el nombre. Es decir, no deja nada a la interpretación. Lo que me preocupa mucho, Isadora, es que en algún momento somos, por condición, quiero pensar, humana, seres hechos de percepciones, cuando deberíamos ser al revés. Hoy la percepción pesa más que la realidad. La gente saca conclusiones muy rápido, emite juicios de valor y etiquetan de manera muy fácil. Es decir, entre la percepción y la realidad, normalmente la gente se deja llevar por la percepción y déjame decirlo de esta manera, emiten o deciden lo interesante que puede o no ser un libro nada más por ver la portada. De acuerdo. ¿Estamos de Sí, acuerdo? sí. Es decir, la percepción. El tema de la percepción en cuanto a la interpretación de estas enfermedades como tal, clínicamente, ¿cuánto tiempo te puede llevar irlo revirtiendo? Híjole, yo creo que eso es el reto que tenemos de poder hacer un diagnóstico temprano. Cuando ya hay un problema ya muy instaurado de mucho tiempo, es muy difícil, porque si la realidad se confunde, la realidad de alguna manera fáctica se confunde con la realidad interna, con la realidad de percepción que tú Y no chocan. creas. Pero llega un momento que a veces ya no chocan, porque para ti la única realidad que existe es que tú te ves en el espejo y hay una alteración real, donde la forma del cuerpo se percibe alterada. Eso es muy difícil entender para alguien que no lo ha vivido y que no está cerca de la experiencia de las personas que lo viven. Es muy difícil entender cómo uno se puede ver al espejo y se ve de una manera diferente. Eso a mí me llama mucho la atención. No lo puedes ver cuando hay algunos ejercicios donde ellas se dibujan, ¿no? Donde les pides que se dibujen, ellas dibujan una silueta de mucha mayor proporción que como estarían, y realmente el doble o el triple. Cuando tú lo ves, dices, no puede ser que te estés percibiendo de esa manera, hay una alteración real. Y desde ahí también es muy difícil porque los que no lo estamos viviendo o no tenemos conciencia, contacto, reconocimiento de este sufrimiento, de esas dificultades, no lo vemos como un problema. Esa es una de las dificultades que tenemos, porque no podemos ser empáticos con eso. Simplemente no puede existir, cuando en realidad existe. ¿Me explico? Sí, mira, a mí me costaba mucho trabajo hasta que tuve la posibilidad de tratar a un par de personas, ya no niños, ya no adultos, más bien ya adultos, con esa condición. Y créeme que la contención emocional con ellos es mucho más complicada. Es decir, empatizar con ellos es realmente complicado por la distorsión de imagen que tienen, pero desde muy temprana edad. Más allá de los factores de gordo, esto, bla, bla, no, ellos compran muy bien esas ideas, las hacen suyas y lo que es peor, despojarlos de toda esa creencia, porque no es otra cosa más que creencias. Qué complicado es, Isadora. Mira, esto que dices,
Uno pensaría que la comida, o sea, la comida es una fuente de disfrute. La comida es una fuente de gozo. Sí, claro. Cuando tú comes, tú estás en contacto con otros. Así es. En México, sobre todo yo creo que siempre, pero en México muchas de las cosas que hacemos, cuestiones emocionales, los vínculos familiares, son alrededor de la comida, de la mesa. Y la sobremesa es lo más rico de todo. Y entonces tú puedes disfrutar la comida La sobremesa en general. es sagrada en la cultura mexicana. Y entonces es la manera en cómo te vinculas con los otros. Y entonces tú puedes estar platicando, comiendo y comparando, platicando sobre qué rica está la comida, y puedes estar platicando sobre lo que te pasó en un viaje, puedes estar platicando sobre lo que te pasó ayer, que estás enojado. O sea, la vida mental, lo que nos pasa a toda la mayor parte de la gente, todas nuestras problemáticas las podemos platicar. Cuando alguien está obsesionado con la comida, no existe otra cosa en su mente, que es las calorías. ¿Cuánto subí de peso? ¿Qué fue lo que me comí ayer? ¿Qué voy a comer mañana? Ya me comí esto, entonces no voy a comer en 2 días. Tengo que hacer tanto ejercicio para bajar de peso. No voy a comer en 3 días. Claramente que no pueden controlar no comer, y entonces pues empiezan a comer. El problema del atracón es que se aguantan tanto de no comer que ya no pueden no comer. Y entonces el momento que abres la válvula, o sea, abres la puerta para comer, pues entonces te aborazas. Y después de eso entonces te da culpa, y entonces después de que les da culpa tienen que sacar lo que se comieron porque es suficiente. O sea, realmente es un problema muy grave porque su vida está en función de eso. ¿Sabes qué, Isadora? Qué cuestión tan complicada de pronto. Pero vamos a hacer algo. Mira, vamos a tener que ir al siguiente corte. Pero ahora que regresemos, yo siempre he sido ferviente devoto de la prevención más que de la corrección. Sí. Además de que es infinitamente más barato corregir, prevenir que corregir. Si te parece bien, regresando al corte, platicamos de la parte de la prevención. Sí. Y yo creo que, déjame decirte algo, y te lo anticipo, creo que nos queda mucho tema, que no va a ser suficiente con lo que podamos concluir esta ocasión. Y yo creo que sí vamos a necesitar un segundo programa para ir detallando las características de cada una de las enfermedades, cómo se van sucediendo. ¿Te parece bien? Gusto. Amigos, vamos a nuestro siguiente corte, no tardamos, regresamos enseguida. Para cuando sudamos la camiseta. Para los que tenemos una vida intensa. Porque todos necesitamos rehidratarnos. Electrolit, hidratación total, científicamente hidratante. Para mí el baile es como Astele.tv. Astele.tv.
tl.tv. Amigos, muchas gracias, estamos de regreso y bueno, finalmente llegó Sara, estábamos preocupados por ella, ya más de por qué situaciones que no había llegado, realmente ya nos tenían el agobio porque realmente nos hizo saber que estaba muy cerca, pero ya nos hizo favor de compartirnos que algo pasó cerca de la Plaza de Toros, que lo tenemos realmente relativamente cerca, y bueno, obviamente el efecto dominó complica todo, pero Sara, bienvenida, gracias que estás con nosotros y finalmente pudiste llegar. Sí, Carlos, muchísimas gracias. No, Buenas no, ni me noches. digas. Ya llegamos y bueno, estoy encantada de estar aquí con ustedes para compartir. Muchas gracias, Sara. Te voy a hacer un pequeño resumen. Hemos dado un paseo porque realmente ha sido eso, estarás de acuerdo, Sara. No hemos podido entrar a ningún tema en particular a puntualizarlo, porque es muy extenso hablar de cada una de estas situaciones. Pero creo que hemos dado hemos dejado un panorama muy claro con relación a todo lo que esto implica como problema de salud. Justamente antes de irnos a este corte para el último bloque, hablábamos de las situaciones de alguna manera que en lo personal coincidimos en el hecho de que la prevención es un factor determinante. Y es una cuestión de educación y de cultura. Y pareciera que nosotros tenemos por condición, por default, la cultura de la corrección y no la de la prevención. Y creo, desde la más profunda certeza, que como muchas otras cosas, requieren de un gran trabajo para concientizar la parte de la prevención. Así es, nosotras de hecho el trabajo más importante que queremos hacer actualmente es en la prevención. Llevamos muchísimos años trabajando en tratamiento y tristemente hemos visto que cada vez las pacientes o los pacientes llegan más jóvenes y muchas veces más enfermos. Entonces lo que queremos hacer es prevenir para que antes que la enfermedad ya esté bien puesta, digámoslo así, empezar a tratar los síntomas que apenas van forjándose hacia la enfermedad. Qué fuerte la máxima. Más jóvenes y más enfermos. Así es. Es terrible, o sea, es un panorama desolador. Pues sí. Sí, y finalmente la cultura en donde vivimos, la cultura de lo sano, lo correcto, lo perfecto, todas estas dietas de moda, los mitos de alimentación nos están favoreciendo muchísimo todos los trastornos de alimentación. Entonces nosotros lo que queremos hacer es dar la prevención y si bien no enseñar, pero sí mostrar a la población cuáles son los factores que pueden ayudar a sanar a una persona o ayudar a prevenir estos trastornos. Perdón, déjame retomar esta última frase, Sara. Yo creo que sí es enseñar. Yo creo que sí es enseñar, estarás de acuerdo, Isadora, porque si no lo hacemos de esa manera, partimos de una creencia falsa. Es decir, tenemos un falso positivo. Yo creo que tenemos que irnos partiendo de la profunda ignorancia que en ese tema me parece que estamos viviendo. Así es. Por desinformación, por falta de interés, por ignorancia, por desinformación, por mala información, por mala influencia, X. Hablamos hace unas semanas de la famosa dieta de los plátanos y de la luna y cosas de lo más extraño, ¿estás de acuerdo? Loquísimas. La que nos platicaba Irina, ¿te acuerdas que es una dieta extrema? Qué barbaridad. La de los jugos. O la de los polvos. O de los polvos. Jugos, los polvos, que ahora están tan de moda. Lo que pasa es que finalmente se les llama en el argot las dietas mágicas, ¿no? O sea, voy a bajar de peso y lo importante es el peso, pero la verdad lo que nosotras estamos viendo y sabemos es que el peso no importa. Lo importante es la mente, cómo está la mente, cómo Esa me es la parte. veo yo, cómo me siento yo. Y de ahí, si yo me siento bien, sana, me cuido, hay un autoamor y autocuidado, entonces voy a tener el peso que me corresponde, que me siento bien, que estoy sana, que me veo bien, etcétera. Justamente hablamos al inicio de toda esa parte de lo que es todo tu proceso de aceptación, de la parte de conciencia. Por eso digo que hicimos un pequeño paseo. Nos metimos un poquito en tu terreno, perdón. No, adelante. Pero bueno, evidentemente te estábamos invocando. Pero lo importante de esto, Sara, yo creo que es poderle dar a la gente tres cosas, si están ustedes de acuerdo conmigo. Uno, información. Dos, realidades. Y tres,
posibilidades. Porque no todo está perdido. Es decir, más joven y más enfermo, pero puede ser rescatable. Es decir, se puede sanar. Puede en algún momento, a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de mucha unión, poder lograr sacar adelante a estos pacientes. Pero es un trabajo de todo el entorno, me imagino, Isadora. ¿De todo el qué? El entorno familiar. Mira, es un trabajo, como lo hemos comentado, del esfuerzo de muchas partes, ¿no? Del paciente, del equipo, de la familia, ¿no? En muchos momentos también se involucra la escuela, Sí. ¿no? Quiero retomar esto que decías, informar, creo que sí es muy importante informar, o sea, estos espacios que podemos tener, gracias por darnos el espacio Esta para es su poder casa. hablar de esto, porque eso es un problema muy importante, el que la gente lo pueda reconocer, que son enfermedades que están ocultas. Y una de las características de la enfermedad es que no se tiene conciencia sobre ella. No es que diga yo me estoy sintiendo mal, es algo que normalmente se oculta. Esto que decías dijiste informar, dijiste orientar, dijiste formar, no sé qué palabra bien utilizaste, pero la idea sería en la prevención el poder proporcionarles a la población, a las adolescentes, herramientas para que no incurran en estos pensamientos o para que estén protegidas, porque finalmente el ambiente, lo social, pues como lo hemos comentado, está ahí y siempre la presión está, pero que tengan elementos. Y creo que desde la parte de posibilidades, uno de los aspectos que Sara y yo hemos estado trabajando en ello y estamos muy interesadas es en formar especialistas. O sea, las posibilidades se van a dar en función de que haya más personas que puedan reconocerlo. Los médicos no lo saben reconocer, los nutriólogos muchas veces tampoco, ni los psicólogos tampoco. Ok. Entonces, mucho de nuestra parte de prevención, que como bien comenta Sara, hemos estado trabajando en ello en los últimos, en realidad, años recientes, es formar, capacitar a las personas. Esa sería una forma de dar posibilidades para que se pueda detectar tempranamente y a partir de ahí que se pueda intervenir. Bueno, pues déjenme hacer un compromiso con las dos. A mí me encantaría ofrecerles este espacio para que cada que haya algo que ustedes tengan, algo importante que decir, por favor, utilicemos esta plataforma. Este programa tiene un compromiso desde que nació hace casi 3 años de un enlace, de una sinergia moral y social con la gente. Hemos tocado temas de todo tipo, delicados, otros no tanto, otros pues, de alguna manera de trascendencia. Yo creo que este es un tema en el que va implícita la vida. O sea, estamos hablando de algo literalmente en que tu vida puede estar en riesgo. Entonces, con más compromiso del que hemos adquirido desde, insisto, que iniciamos con este programa, yo sí les quiero dejar la puerta abierta para que cada vez que haya algo que quieran compartir, que quieran comentar, que queramos hacer campañas, que queramos generar una condición, yo creo que de concientización permanente, tenemos que hacerlo. La gente muchas veces entiendo porque las hartas o porque los convences. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Y es la realidad. Pues sí. Bueno, vamos a tratar de llevarlos al hartazgo del convencimiento, o al convencimiento del hartazgo, a lo que quieran. Pero sí me encantaría, por lo pronto, porque se nos está viniendo el tiempo encima, sí quiero comprometerlas al aire, a que busquemos en la agenda, por favor, una nueva fecha. Claro que sí. Y sí me encantaría, si están de acuerdo, preparar un programa en el que podamos hablar a detalle de cada uno de los padecimientos y de las formas de tratarlo. Creo que sería maravilloso y una guía de detección a ese primer círculo, que nos pueda ayudar, porque yo creo que este ya es un trabajo de equipo. Sin duda que sí. Entonces, si yo como padre, como hermano, como novio, como esposo, puedo detectar alguno de estos síntomas, para mí es un foco amarillo. Ahora, ¿cuánta gente verdaderamente hoy sabe cómo poder detectar una condición de estas? Sin duda. Insisto, por eso la información. Claro. Sí, de hecho nosotras tenemos una plática que se llama señales de alarma, ¿Ok? ¿no? Porque son los focos rojos o amarillos que tenemos que ver en nuestros familiares, amigos, vecinos, quien sea, de algo está pasando, algo raro está pasando, ¿no? Entonces, el chiste no es normalizar conductas de riesgo, sino más bien dicho, poner la alarma ahí, darnos cuenta y poder actuar tempranamente. Cada vez más nuestra capacidad de asombro se va reduciendo.
Y eso es muy triste, Es muy triste, sí. porque cada vez vemos con más frecuencia situaciones que no deberían ni siquiera de existir. Yo no sé si nuestra capacidad de asombro en ese sentido también se esté viendo mermada o afectada. Entonces me parece que prender esos focos amarillos es lo más interesante que podemos hacer, porque además se está buscando una salud integral, física y mental, Es el reto, ¿no? emocional, Claro. y que, perdón, golpea a la familia entera. Y al Y país, al país, a la vida de la persona en todos los aspectos de su vida. Sí, tiene un efecto expansivo impresionante, Exactamente. impresionante, Y son enfermedades, ya cuando está bien gestada, son enfermedades caras, difíciles de tratar además. y son de muchos años de tratamiento. Entonces, por eso nosotros estamos en este momento dedicadas a la prevención, a que la gente se concientice de que sí tenemos un problema, que sí hay que atacarlo y que no nos dé miedo entrarle, ¿no? Porque finalmente esa enfermedad puede sanar no solamente a la persona, sino también a la familia y tal vez al entorno. Yo creo que la repercusión de esa expansión en lo negativo puede implotar. O sea, yo está explotando, vamos a hacerla que implote, para que cada vez sea menor la repercusión que pueda llegar a tener. Yo sí les quiero hacer, comentar dos cosas. Primero, agradecerles infinito que me hayan regalado el tiempo, que me hayan dedicado este espacio y que pueda yo estar con ustedes. Segunda, que sí las voy a comprometer para que hagamos Claro que sí. Aquí nos vemos. los programas necesarios y en la medida que ustedes crean que desde esta plataforma y en lo personal yo pueda colaborar con ustedes y apoyarlos en lo que sea necesario, cuenten con ello. Muchas Muchísimas De verdad, gracias. cuenten con ello porque, insisto, es parte de mi compromiso social, moral, que me parece todos tendremos que poner un poquito de lo que podamos hacer por tratar de subsanar un problema como este, antes de que se convierta verdaderamente en una pandemia, que pudiera suceder. ¿Estamos de acuerdo? Y no soy alarmista ni pesimista, tengo los pies bien puestos en la realidad. Y creo que esa es la parte más importante que debemos tratar. Claro. Isadora, Muchas gracias. gracias a ti. De verdad, nos vemos pronto. Seguro que sí. De verdad que sí. Sara, Gracias. lástima que llegaste tarde, Pero llegué. pero llegaste y creo que dejamos abierta la puerta para algo muy importante, que es darle continuidad, porque esto me parece que no puede quedar aquí. Este tiene que ser la bola de nieve que arrase con todo para llevar a esta sociedad a una salud mental, física, espiritual, social y que de alguna manera esto nos pueda dar posibilidades de salir adelante como país. Gracias amigos, un placer haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana, ya en noviembre, en una emisión más del Coaching y tú. Pásenla bien, coman bien, no se atraganten. Hasta entonces.